Advertencia. El siguiente contenido se deberá presenciar con las siguientes reglas. Número 1. Verse de noche. Solos. Con luz apagada y auriculares al máximo. Número 2. Si eres menor de 13 años no deberías ver el siguiente contenido. Si decides continuar será bajo tu propia responsabilidad. Dicho eso, comenzamos. El ser humano no siempre evita la verdad porque no la entienda, sino porque, en el fondo, sabe lo que implica aceptarla. Hay cosas que cuando se comprenden, ya no te dejan dormir igual. Verdades que rompen la tranquilidad, y cambian la forma en la que ves todo. Por eso, muchos prefieren no mirar, prefieren no cuestionar, prefieren no saber. No es falta de inteligencia, es una decisión silenciosa, de quedarse en la comodidad, aunque sea una mentira. Y es en ese momento, cuando alguien elige no entender, cuando nace algo más oscuro que el simple desconocimiento. Prepárate pues veremos los 7 casos que te harán preferir vivir en la ignorancia. Número 7. Es curioso, ¿no? Comenzamos este iceberg con una historia que, de haberla entendido a tiempo, quizá nunca habría ocurrido. El caso de Claire Miller tuvo lugar en Estados Unidos, en el año 2021. Una joven de 14 años que, desde fuera, parecía llevar una vida normal. Pero esa imagen no contaba toda la historia. Durante meses, hubo señales, problemas mentales, cambios en su comportamiento. Alertas que, de una forma u otra, no fueron atendidas como debían. Y entonces, en la madrugada, Claire atacó a su propia hermana mayor quien tenía parálisis cerebral, mientras dormía. Un acto brutal, que dejó más preguntas que respuestas. Pero entre todas ellas, hay una que resulta imposible ignorar. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera prestado verdadera atención? Porque en este caso, no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que fue ignorado antes de que ocurriera. Señales, advertencias, realidades incómodas, que nadie quiso ver. Y es ahí donde este caso deja de ser solo una tragedia, y se convierte en un ejemplo claro de la ignorancia. Número 6. A veces, la línea entre lo humano y lo monstruoso no se rompe de golpe, sino poco a poco. El siguiente caso ocurrió en Japón. Y durante un tiempo, nadie imaginó lo que realmente estaba pasando. Se trata de Issei Sagawa, un hombre que, ante los demás, parecía tranquilo, incluso inofensivo. Pero detrás de esa apariencia, existía una obsesión, que fue creciendo en silencio, hasta que un día, cruzó un límite, del que no hay regreso. Lo más perturbador, no es solo el acto en sí, sino lo que ocurrió después, porque lejos de ocultarse, su historia fue conocida, hablada, e incluso, consumida por otros, como si la realidad, por más enfermiza que fuera, pudiera convertirse en algo que la gente observa, sin apartar la mirada. Y es ahí cuando la ignorancia toma otra forma, no la de quien no sabe, sino la de quien sabe. Y aún así, decide seguir mirando. Número 5. La curiosidad humana y la ignorancia pueden convertirse en una combinación peligrosa cuando se enfrentan a lo desconocido. A lo largo de Internet, se repite un patrón inquietante. Personas que intentan interactuar con prácticas, juegos o rituales por curiosidad, considerados prohibidos, ocultos o inexplicables. En muchos casos, lo que ocurre es ambiguo, difícil de confirmar o directamente imposible de comprobar con certeza. Sin embargo,
El resultado percibido por quienes presencian o consumen este tipo de contenido suele ser el mismo: incomodidad, confusión y una fuerte sensación que algo no encaja del todo. Hay vídeos y testimonios donde los participantes muestran cambios de comportamiento, interrupciones abruptas, o reacciones de miedo extremo sin una explicación evidente en el momento de la grabación. En otros casos, el material simplemente desaparece o deja de circular en su forma original con el tiempo. Lo más inquietante no es lo que se afirma que ocurrió, sino lo que nunca se puede demostrar del todo. No existe forma de confirmar con certeza qué hay detrás de estos intentos de contacto con lo desconocido, pero el patrón que se repite es siempre el mismo. Quien lo intenta, rara vez continúa investigando por miedo o cayendo en el intento. Número 4. El caso que marca este nivel, en este estilo, es sin duda algo que a cualquiera le podría pasar. El caso de Mario Lara, un comerciante normal y amigable que tenía un local de piñatas y otros artículos decorativos, parecía ser una vida común y estable. Sin embargo, el lugar donde había invertido tanto esfuerzo no permanecería normal por mucho tiempo. Todo habría comenzado con una sola piñata, la cual llamó particularmente la atención de Mario, al punto de que empezó a vigilar más seguido el comportamiento del local. Después de la llegada de esa primera piñata, comenzaron a notarse cambios. Sin explicación clara, incluso en plena luz del día durante el horario laboral, la situación escaló con el tiempo. Se reportaron otros detalles inusuales dentro del establecimiento, como la aparición de objetos fuera de lugar, incluyendo cabellos largos en mercancía que no tenían relación con su origen. Esto provocó incomodidad en algunos clientes, quienes afirmaban sentir que algo estaba presente dentro del local, aunque no se veía a nadie a simple vista. En ciertos momentos, se describieron incidentes donde objetos eran arrojados con fuerza, sin que hubiera una persona visible a menos de varios metros. En uno de los intentos por comprender lo que ocurría, se instaló una cámara de video dentro del local durante la noche. Lo que fue captado en ese registro nunca fue completamente difundido en su totalidad, pero los fragmentos descritos coinciden en un punto: actividad dentro del local sin presencia humana visible. Según los relatos asociados al caso, en ese material se habría registrado un momento de confrontación directa entre Mario y una presencia no identificada dentro del establecimiento. Número 3. El caso más inquietante, conocido popularmente como el de Anneliese Michel, ocurrió en Alemania Occidental durante la década de 1970, y resulta que se trataba de una joven alemana de 20 años, que comenzó a presentar episodios severos de alteraciones físicas y psicológicas, los cuales fueron interpretados por su entorno familiar y religioso como una posible posesión. Según las conclusiones, con el tiempo, se autorizaron múltiples rituales de exorcismo, realizados por figuras religiosas, mientras su condición continuaba deteriorándose progresivamente. El caso se volvió ampliamente conocido no solo por su carácter religioso, sino porque posteriormente derivó en un proceso legal, donde se investigó la responsabilidad de los involucrados, y el manejo del caso desde el punto de vista médico y legal. Incluso en Internet se encuentran actualmente las imágenes que demuestran el caso que cualquier persona podría pasar. Que no me pegues, porque si no mi mamá se va a enojar. ¿Con quién hablan? Número 2. En México, como en muchas partes del mundo, existen historias que es mejor no tomar a la ligera, porque algunas simplemente no deberían ser escuchadas. En Morelos, dentro de una zona conocida como Ciudad Satélite, se cuenta una anécdota poco conocida, pero imposible de olvidar. Dos hermanos, Sara de 11 años y Oscar de 10, solían jugar en el patio de su casa. Pero no estaban solos. Con ellos jugaba alguien más. Alguien que, para ellos, era tan real como cualquier persona: Rolando. Lo que los niños no sabían es que Rolando no pertenecía a este mundo.
Con el paso del tiempo, comenzaron a ocurrir cosas. Pequeños golpes inexplicables, siempre a Oscar y Sara. Su madre, Alicia, preocupada, comenzó a quejarse con los vecinos. Pero nadie conocía a ningún Rolando. 2:30 de la madrugada. Sara y Oscar jugaban a la pelota en el patio, como de costumbre. Alicia los llamó para entrar. Y fue en ese momento cuando Rolando desapareció a Oscar. Esa noche, no solo se lo llevó, también lo golpeó, como nunca antes. La búsqueda comenzó. Policía, vecinos, preguntas, pero ninguna respuesta. Sara solo repetía una cosa: Rolando se lo llevó. El tiempo pasó y Oscar fue dado por perdido. Pero meses después, Rolando volvió. Esta vez, para invitar a Sara a jugar. El miedo se apoderó de Alicia, quien pidió ayuda a sus hermanos. Y fue entonces, cuando algo no cuadró. En el patio, el lavadero de piedra, la tierra alrededor, estaba removida. Decidieron excavar. Y lo que encontraron, nadie estaba preparado para verlo. 2 cuerpos, 2 niños. Uno, completamente descompuesto. El otro, aún reconocible. Era Oscar. Lo identificaron por la ropa que llevaba el día que desapareció. Había estado ahí todo el tiempo, enterrado. Cuando sacaron los restos, un eco comenzó a escucharse en el lugar. Después de darles sepultura, Rolando nunca volvió a aparecer. Pero la pregunta sigue ahí. Si Oscar fue enterrado en ese lugar, ¿cómo es que terminó? Número 1. No es algo en lo que pienses todo el tiempo, pero está. Siempre ha estado. Desde antes de que nacieras, y va a seguir ahí después. No hace ruido, no avisa y no se equivoca. No necesita acercarse, porque nunca se ha ido. Solo espera. No importa quién eres, ni lo que haces, ni lo que crees controlar, porque esto no depende de ti. Puedes cuidarte, puedes evitar riesgos, puedes intentar sentirte seguro, pero eso no cambia nada. Hay personas que hoy están tranquilas, riendo, hablando, viviendo un día completamente normal, sin saber que ese es el último. Y lo peor es que nunca lo notan. Nunca hay una señal clara, nunca hay un aviso real. Todo se siente igual, hasta que deja de serlo. No hay una forma de saber cuándo empieza. No hay un punto exacto donde puedas decir aquí cambió todo. Porque cuando pasa, ya está pasando. Y mientras escuchas esto, mientras piensas que solo es un video, mientras crees que tienes tiempo, no tienes forma de saber si estás lejos de ese momento, o si ya estás dentro de él. Porque no es algo que llegue de repente. No es algo que puedas ver venir. Es algo que simplemente ocurre, en medio de lo cotidiano, en medio de lo normal, en medio de un segundo cualquiera. Y cuando ese segundo llega, no hay nada que hacer. Lo más incómodo no es que exista, es que nunca has tenido control sobre ello. Nunca. Y aunque lo ignores, aunque no quieras pensarlo, aunque te distraigas para no sentirlo, sigue ahí, esperando, como siempre lo ha hecho.